Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la historia de la psicología en Latinoamérica, pero dando un enfoque sobre cuáles fueron los psicólogos más importantes en este transcurso de tiempo, abordando desde Pichón Rivera y Bliga en Argentina y el movimiento crítico de la psicología social a finales de los años 70 y los años del 80 del siglo XX. Bueno, la psicología fundada en Latinoamérica fue un paso muy importante para nosotros porque a partir de ahí empezamos a ver un poco otro tipo de cuestiones. Uno de los autores más activos en nuestra rama fue R. Ardila, que fue un organizador e inspirador de la psicología en el continente y fue un fundador y director de la revista latinoamericana de psicología y fue un autor que tiene muchas obras en el ámbito de la psicología. La psicología en nuestro continente, o sea, Latinoamérica, tiene comienzos muy distintos en diferentes países. Sin embargo, se podría generalizar esta enseñanza entre la mitad de la década de los 50 y los primeros años de los 70 del siglo XX. La psicología en Latinoamérica se desarrolló a partir de los modelos hegemónicos en los países más desarrollados del mundo. Desde sus comienzos, sus figuras destacadas se formaron dentro de las líneas hegemónicas del saber psicológico. Bueno, según el origen al país que iban era la posición que se tomaba. En todo el mundo se desarrollan grandes teorías sobre psicología y se caracterizó mucho por desarrollar las posiciones miméticas en relación a las teorías reconocidas, para así crear un núcleo de pensamiento original o entender un poco más sobre aquellas teorías hegemónicas. R. Alarcón fue uno de los grandes autores que se presenta en Latinoamérica y funda unos hallazgos de... Bueno, él habla como un poco más allá sobre los hallazgos que se entienden en Europa y Angloamérica y da lugar a una psicología etnocentrista. Se basa en el reaccionar y componerse de sujetos de culturas distintas a la cultura latinoamericana. Entonces, él lo que hace es como traer lo que ya se sabía un poco más en Europa y aquí retomarlo y crear nuevos instrumentos y técnicas que ya se habían tomado en el extranjero. O sea, vino a traerlo para que nosotros fuéramos como se viera más capacitada en el ámbito que aquí no era. Y eso se contribuye a una psicología dependiente y pues obviamente dependiente de la cultura que debíamos salir. Otra de las cosas fue que la psicología se trata como una ciencia empírica apoyada en las ciencias naturales dominadas en el siglo XIX. También hubo un rechazo hacia la filosofía y una escasa originalidad porque los psicólogos buscan dejar a un lado como tal la filosofía para que nos tomen más en cuenta a nosotros como una ciencia real y que se puede comprobar. Bueno, se dice que la psicología es una ciencia fuente porque toma tanto cosas, es una ciencia que se puede comprobar, pero hay otras veces que no. Entonces ahí llega como un conflicto grande porque las personas no lo aceptaban así. Entonces se trata de deshacer esa idea que la psicología es
como que puro cuento, cosas así, y empieza el rechazo de la filosofía a nosotros empezar a crear pruebas, trabajos, aportaciones que más adelante se verán reflejadas y se empieza a aceptar un poco más lo que es la psicología. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre un análisis psicoanálisis analítico que se desarrolla en Argentina y fue hablado y por los autores José Bleger y Enrique Pichón River. Bueno, estas personas son psicoanalistas y crean una nueva teoría. Bueno, Pichón habla sobre unas prácticas grupales que fueron importantes porque el autor Bleger de ahí desarrolla un tipo de pensamiento. Bleger toma como un poco de lo que Pichón habla y él mismo crea una teoría mayor que se centra en el análisis teórico epistemológico de la matriz del psicoanálisis y como resultado de estas propuestas de desarrollo, Bleger comparte con Pichón la preocupación que en el desarrollo de la vida psíquica es resultado de las experiencias sociales diferentes que caracteriza el desarrollo de la persona, tema sobre el cual Pichón habla en 1987, que dice que la psicología social postula tiene como el objetivo el estudio y la transformación de una realidad dialéctica entre formación y estructura social. También habla de que las relaciones entre personas pues es una necesidad como tal que pues no se puede dejar y que hay una relación entre estructura social y configuración del mundo interno del sujeto, que un sujeto tiene mucho que ver el cómo se vincula con su mundo y con el mundo de las otras personas. Dice que también que el objeto no es solo un objeto relacionado, sino es un objeto producido. Bleger toma la dramática aportada por Freud, que en su momento él no la toma como tal, pero Freud la trae de nuevo a casos relevantes de... No, Bleger la agarra como casos relevantes de Freud y dice que la conducta en su totalidad descubre el desarrollo contradictorio de la misma. Bueno, la dramática implica que la persona es el resultado de todos los eventos vividos, solo que se niega un poco a atribuir que todo el comportamiento humano es desarrollado por una clase de situación que tú presentes. Hay una diferencia entre dramática y transposición dinámica. Se puede decir que en la primera los impulsos derivan de las relaciones objetales, mientras que Freud desarrolló en las teorías dinámicas que las relaciones objetales derivan del juego de los impulsos. Bleger intenta contraponer un poco a Freud sobre la teoría dinámica que se apoya en una noción de aparato psíquico como juego de fuerzas. Y bueno, esta contraposición, desde el punto de vista de Freud, representa mucho más la construcción de una alternativa teórica del autor. Entonces, Bleger cree que es una tensión real y Bleger dice que otro hecho importante en la historia del psicoanálisis es la inclusión del estudio de las fantasías del paciente, que se desarrolla por Vygotsky en Psicología del Arte y que con ello se circunscribió mejor, se delimitó el campo psicológico, porque en vez de considerar el acontecer en la vida del paciente, se pasó a ver los sucesos tal cual el paciente los había vivido. La psicología pasó a delimitarse como el estudio del acontecer subjetivo de las experiencias, un mundo interior que ya había hablado anteriormente de él, que es
como una persona ve cómo pasó su vida, entonces por eso llega a comportarse de alguna manera. Bueno, en el presente video traté de explicar un poco de la visión que se tenía sobre la psicología en su momento hasta ahora y que las nuevas teorías que se han fundado en Latinoamérica pues han sido muy importantes, que actualmente las se siguen usando, son vigentes. También hablé un poco sobre las aportaciones a los campos del saber, que creo yo que tienen una importancia sobre el psicoanálisis, que para mí creo que es una forma importante de ver un poco más allá para conocer a la persona. Hay un poco de contradicción en las teorías, pero pues es importante que no te dejes llevar como tal por eso, porque pues tú que puedes crearlas, bueno, puedes elegir la que tú quieras, pero claramente en algún momento te puede llegar a haber una contradicción con eso y pues sería cuestión de revisar un poco más de teorías, porque pues teorías en psicología hay muchísimas, el psicoanálisis es una de ellas, que pues entras más a ver cómo vivió la persona y qué es lo que está afectando realmente, para así excavar un poco más allá de lo que la persona te deja ver. Bueno, finalmente mi reflexión personal es que aunque a un principio a Latinoamérica no se le tomaba tanto como algo, a alguien que podía aportar, pues al final de cuentas yo creo que hemos demostrado que sí podemos aportar bastante, que de hecho lo hicimos, como en Argentina Bleger, que pues habla del psicoanálisis. Entonces yo creo que si nosotros buscamos proponernos algo y hacerlo, pues lo lograríamos, porque tenemos bastantes teorías por las cuales tal vez llegue a refutarse una que otra, que tú no estés tan de acuerdo con esa persona y se pueda crear otro tipo de teoría. También aquí lo que me ha dejado pensando un poco es que pues hay diferentes tipos de psicologías a cuál nosotros nos estamos inclinando más, ¿no? Porque creo yo que ahorita las enfermedades que estamos pasando pues son normalmente más no son tanto biológicas, sino psicológicas, y que tendríamos que empezar a pensar un poco más en qué hacer cuando se presenta una situación así y ayudar a las personas, no solo hacerlo porque sí, sino sí llegar a un bien común y tratar siempre de ayudar a una persona en que para causarle bien y que la persona no acabe peor. También en la educativa, que ahorita los niños pues están desarrollando como esas actitudes que antes no se veían, que ya son más drásticas, muy, pues se podría decir que pues no peleoneros, pero así como que ya tienen otra mentalidad para ver la vida, y yo creo que tendríamos que ponernos a pensar un poquito qué va a pasar después con estos niños que no tienen una buena base de lo que es la vida.